Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento que estéis viendo este vídeo. Este vídeo lo estoy titulando El tiempo se agota, y es cierto que queda poco tiempo. Bueno, estimados prójimos, hoy quiero dar a ver los tiempos tan difíciles que se acercan, y cuanto más ahora es necesario que salven su alma de la condenación eterna. De nada vale hablar con palabras bonitas de prosperidad y de bienestar, si con ello se camufla y engaña a cualquier persona, llevándola sigilosamente a una muerte segura de su alma. Más le vale a los pastores hablar claro a sus congregaciones, pues bien dice la Escritura en Mateo 18:7: ¡ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Hay que tener cuidado con los pastores, dichos pastores que llevan a sus congregaciones engañadas, con esa altivez y ese orgullo en sus prédicas, diciendo embustes, mintiendo a la gente, nada que por coger diezmos y ofrendas. Y el diezmo no es para nosotros. Está bien que ofrendemos, queriendo. Hay que tener sumo cuidado con la dispersación de la Biblia. Pablo dijo en Colosenses 1, 24, 26, que ahora me regocijo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia de la cual fui hecho ministro, según la dispensación de Dios que me fue dada para con vosotros, para cumplir las palabras de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y por generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Yo los pasajes que estoy poniendo los estoy sacando de la Reina Valera Gómez 2010, porque creo que es la que más se asemeja hoy en día a la King James, que la veo más fiable que las Reinas Valeras normales y corrientes de 1960, etcétera, etcétera. Me confiaría mucho si fuera Reina Valera, la 1602, la purificada, que sería mejor. Peor que la King James, pero esta de Reina Valera Gómez 2010 la veo que está muy bien, y está cortejada con todas las Reinas Valeras más la King James, por lo cual su traducción me gusta mucho. Hay que saber que toda la Biblia es de provecho, sabiendo que no estamos en tiempo de la ley, pero que la ley nos dice bien qué es el pecado y cómo ese pecado era tapado por la sangre de los sacrificios de animales, y de la importancia de nuestro Redentor Jesucristo y su derramamiento de sangre preciosa que hizo para limpiarnos de todo pecado. Evidentemente hay que leer toda la Biblia, todo su contexto. Aunque no estemos en la ley, nos enseña mucho el Antiguo Testamento. Y para saber lo que es el pecado, ¿quién mejor que los judíos saben lo que es el pecado? Por eso ellos solo necesitan reconocer a Jesucristo su Mesías para ser salvos. Nosotros tenemos que aprender lo que es el pecado, porque aún así no reconocemos que somos pecadores. El que se salva sí, pero la gran mayoría de la gente no se considera mala. Lo que debemos de saber es que la iglesia no fue formada hasta que Dios mandó el Consolador, el Espíritu Santo. Y eso fue cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo después de resucitar. Por lo cual es necesario saber que los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son prácticamente para los judíos, ya que acaban con la ascensión de Cristo al cielo. Hechos de los Apóstoles es un libro de transición, y lo refuto con este pasaje bíblico. En Hechos 13, 44, 48 dice: y el sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero cuando los judíos vieron las multitudes, se llenaron de celos y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, tomando denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas ya que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto por luz de los gentiles, para que seas por salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. O sea, importantísimo, ¿no? Eso es importantísimo, que gracias a que ellos rechazaron a Cristo, que nosotros somos salvos.
Aquí se demuestra cómo Pablo fue a los judíos a decirles que ahora estábamos en tiempo de la gracia y que ya no era la dispensación de la ley. Pero como no quisieron escuchar las palabras de Pablo, más blasfemaban de él. Y Pablo, después de hablar con ellos, dijo que se iba a los gentiles. Gracias a que los judíos rechazaron a Jesucristo, es que nosotros somos salvos. Alabado sea el Señor, que puso su misericordia hacia nosotros, inmundos pecadores. Gracias, gracias, pueblo de Israel. Gracias por rechazar a Cristo. Gracias que rechazaste a Cristo, es que nosotros somos salvos. Romanos 11. Digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? En ninguna manera. Mas por su caída vino la salvación a los gentiles para provocarles a hacerlo. Todo esto que digo es para demostrar que hay mucha gente que pone pasajes bíblicos a los gentiles, haciéndoles carga pesada y contradiciendo lo que dice Pablo, que es nuestro apóstol. Es lícito coger versículos bíblicos de otros libros que no sean de Pablo. Que Pablo, los libros de Pablo son desde Hechos 13:46 hasta Filemón. Pero cuidado, que no se contradiga con Pablo. Y voy a poner un ejemplo. Un ejemplo es cuando dicen, muchas congregaciones dicen, por desgracia, que la fe sin obra está muerta. O sea, hay que poner obra. O sea, no es suficiente la obra que hizo Cristo. Ahora resulta que nosotros tenemos que hacer obras para salvarnos. Si no hacemos obras, estamos diciendo encima de todo que Cristo no hizo el 100%, hizo el 50%, nosotros tenemos que hacer obras para hacer otro 50% para ser salvos. Por lo tanto, estamos haciendo obras para ser salvos. O sea, que nosotros, por nosotros mismos nos salvamos. Cristo no lo hizo todo. Eso es lo que dicen muchos. Y el ejemplo está aquí, que dice que la fe sin obra está muerta. ¿Quién dijo esto? Santiago 2, 14 y 17. Capítulo 2, versículos 14 y 17. ¿Quién era Santiago? Un apóstol de Jesús de la dispensación de la ley, que contradice a Pablo. ¿Qué dice Pablo? Nos vamos a ir a Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 al 9. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Claramente se contradice con lo que dice Pablo. Es importante tener esto en cuenta. Y sabes que muchos se pierden por estar haciendo lo que su pastor le manda. La verdad que hay muchos ciegos, guías de ciegos, y todos van a la perdición por desgracia. Evidentemente, muchos dirán, es que la Biblia se contradice. La Biblia no se contradice. La Biblia hay que saber dispensarla. La ley, la gracia, cuando se acabe la gracia, vienen los 7 años de tribulación, que se volverá a trabajar en la ley. Pero aquí no. Aquí muchas congregaciones, para sacar el diezmo, pues sacan que estamos todavía en la ley. Y muchos, resulta que si se es judío, se hacen judíos. Tienen que hacerse judaizantes porque se piensan es que tienen que hacer el sábado. El sábado es Cristo. Si es que la gracia es que el Señor nos la ha puesto a huevo. Somos salvos por simplemente arrepentirnos y creer. Si es que yo no sé cómo dificultáis tanto las cosas. Os exhorto a que entendáis la Biblia y estudiéis la Biblia por vosotros mismos, que no la estudiáis, os hacéis cargo de lo que dice un pastor, que es muy bonito ir a la iglesia, coger la Biblia y tenerla allí y apuntar los pasajes, pero acabáis de llegar a casa, la cierra y se acabó la Biblia. En este momento os digo que tenéis que coger la Biblia y leerla por vosotros mismos. No me vale que hagáis lo que diga un pastor. El pastor está engañando y os quedéis con el engaño y estáis perdidos porque hacéis caso a un pastor. Y os perdéis. Así de claro. Y hablamos. Es que la Biblia se contradice. No se está contradiciendo ni mucho menos. Nosotros traemos al apóstol Pablo, que es nuestro apóstol. Y él fue desde la mitad, desde 13 y 40 y tantos de Hechos, hasta Filemón, es lo que escribió para nosotros. Que luego queremos ver otras dispensaciones, podemos verlas, porque está bien leer la Biblia por todos lados para saber lo que es el pecado. Hay pasajes, que ahora hablaré más pasajes de Santiago y de Pedro, que se pueden decir, evidentemente se pueden coger pasajes, pero siempre que no contradigan a Pablo, nuestro apóstol. Bien, bueno, pues eso es un claro ejemplo de que no estamos por obra, y sin embargo, ¿qué está diciendo Santiago? Que la fe sin obra
No, no es así. Pablo dice, no por obras para que nadie se glorie. Y estamos en tiempo de la gracia. Entonces no hay que hacer obras. Todo lo hizo Jesucristo. Tú descansa todos tus problemas en Jesucristo. No hay más. Descánsalo. Bien, continuamos. Todos los pecados son malos y con solo uno ya estamos condenados. Romanos 5, versículos 15 al 17, dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Estamos todos condenados, evidentemente, porque pecaron nuestros padres, Adán y Eva pecaron, nosotros ya estamos con esa bolladura del molde y somos pecadores hasta la médula, pero Jesucristo fue el segundo Adán. El segundo Adán porque dio su vida por nosotros. Él pagó, cargó con todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, y por eso somos todos perdonados. Si hacemos las dos premisas, evidentemente, porque hay gente que en su libre albedrío se tira las cosas mundanas del mundo y están perdidos. No hacen caso omiso a Dios, ¿no? Pero hay dos pecados que son muy, pero muy nombrados y que Dios aborrece: la idolatría y la fornicación. Idolatría y fornicación, que son los que más usa el enemigo para la perdición de almas. Y podemos verlo hoy en día con la adoración de imágenes por todos lados y con todo el gremio de colores, que no se puede decir porque si lo digo me echan el vídeo abajo, todo el gremio de colores que hoy prospera en todo el mundo consintiendo la fornicación desde bien chicos a mayores. ¿Sabéis lo que estoy hablando? Yo, evidentemente, como buen cristiano, lo respeto porque hay que respetarlo, pero no lo comparto. Porque a mis ojos y a ojos de la Biblia está mal. Pero eso no se puede hablar. No se puede hablar. Mira, Deuteronomio 5, capítulo 5, versículos 8 al 9, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que esté arriba en el cielo o abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni le servirás, porque yo soy Jehová tu Dios. Eso dice, yo soy Jehová tu Dios. Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es un pecado que el mismo Dios aborrece. Todos son malos, evidentemente, todos los pecados son malos, pero tiene dos que son, es que lo aborrece totalmente. El mismo Señor lo está diciendo. Y luego dice en 1 Corintios 6, 18, 20, dice, huid de la fornicación. Todo pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. Tú puedes mentir, puedes todo lo que quieras. Pero mira lo que dice. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque comprados sois por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, imaginaros que la fornicación, o sea, todos los pecados los dices boca para afuera, pero tú fíjate que estás pecando contra ti mismo, contra tu propio cuerpo. Es bárbaro lo que está diciendo el propio Señor de esto, ¿no? Todos estamos condenados en nuestros pecados y condenados a la condenación eterna si no nos arrepentimos. Y aquí tenemos Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Mira, yo cuando me dicen la Virgen María hizo su papel precioso, que fue traer al Hijo de Dios. Pero aquí te dice claramente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, incluido la Virgen María. Que tanto adoran por ahí muchos y se dedican a rogarle.
Pero claro, le ruegan la salvación a la Virgen María diciendo que es Madre de Dios. Vamos, si es Madre de Dios, entonces me está diciendo que Dios es creado. Mira, en Lucas claramente dice, el capítulo 1, versículos 46-48, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Claramente ahí lo dice. Yo no sé cómo se inventan estas cosas en las congregaciones. Mi Salvador. ¿Quién es el Salvador de María? Pues como todos, ¿no? Fue pecador igual que nosotros. Para los que dicen que no existe el infierno, segunda de Tesalonicenses 1, al 8, al 9, en llama de fuego para cobrar venganza de los que no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados con eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cómo hay que arrepentirse? Segunda de Corintios, capítulo 7, del 9 al 10, dice, ahora me regocijo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Un arrepentimiento genuino siente pesar y mucha tristeza, y se tiene un cambio de mentalidad, dejando de pensar en que soy bueno, no he matado a nadie, no he violado, en general soy buena persona, no me meto con nadie. Eso es lo que suele decirle a una persona que no es genuinamente, no es salva, y luego no reconoce que es mala y es pecadora, y eso suele decir toda la gente. Tú le preguntas a una persona y lo que te contesta son esas cosas, que yo soy bueno, no he matado a nadie, no he violado, en general soy buena persona, no me meto con nadie, todas esas cosas así. ¿Y qué dice la Biblia? Mira, lo que he dicho antes, Santiago, capítulo 2, versículos 10 al 11. Este no se contradice con Pablo, y mira lo que dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Por lo tanto, para Dios, con un solo pecado, eres fornicario, asesino, pederasta, violador, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como dice el Salmo 32, 1, 5, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah, mi pecado te declararé, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Lo fácil para cualquier persona cuando ora pidiendo perdón es pedir perdón por mis pecados. Y eso en general se hace sin tener sentimientos de culpa y pesar, con lo cual no es un genuino arrepentimiento. No se puede decir perdona mis pecados. Y ahí lo dejo. Porque intenta encubrir tus vergüenzas con esas vanas palabras y eso no te salva. Un genuino arrepentimiento viene por el pesar y tristeza de esos pecados cometidos. Por eso, confiesa en la soledad de tu habitación o lugar donde ores a solas los pecados que te acuerdes, reconociendo ante Dios que eres pecador como el primero, que eres malo, que haces los deseos pecaminosos de esta carne que no puedes evitar. Eres embustero, envidioso, ladrón, rencoroso y un larguísimo etcétera, que te arrepientes. Y tras esto, cree en el Evangelio. Y ahora yo pregunto que a mí me ha pasado, Yo he estado en muchas congregaciones, por testigos de Jehová, evangélicos, pentecostales, adventistas. Bueno, he estado en todas las congregaciones. Si es que he estado en puñadas congregaciones, me he tirado años yendo a congregaciones y me he salido porque me engañaban, todas. Yo, estando en esas congregaciones,
estando en esas congregaciones, me preguntaba, ¿qué es el Evangelio? No sabía lo que era el Evangelio. ¿Cómo es posible que yo esté en la congregación y no sepa lo que era el Evangelio? La única congregación que yo estuve que de verdad me dijeron el Evangelio fue en la Bautista. Pero contigo en eso, no soy de una religión, no soy de una congregación, no. Estudio la Biblia en casa y tengo hermanos en la fe y nos juntamos por internet, porque las congregaciones, todas mienten. Y no encuentran una sana, por lo menos en mi zona. Por eso es mejor estudiar en casa, predicar el Evangelio y juntarme con gente de la misma sana doctrina y de la verdad por internet. ¿Dónde está el Evangelio? Muchos están en las congregaciones y no saben ni lo que es el Evangelio y dónde está en la Biblia. Este es y está en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual seguimos, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué quiere decir el Evangelio cuando hace énfasis 2 veces en conforme a la Escritura? ¿Cristo fue degollado o fue apuñalado? No. Fue torturado y crucificado derramando su sangre hasta la última gota. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cabe recordar cuando le clavan la lanza en el costado, ¿qué expuso? Juan 19:34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Cuando el cuerpo suelta agua es porque ya no queda una gota de sangre en las venas. Estas son las 2 premisas para salvar tu alma de una condenación eterna: arrepentimiento y creer en el Evangelio. Con esto eres sellado. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, el que he leído antes, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, somos sellados y ungidos con el Espíritu Santo. Cuando eres sellado por Dios, eres salvo. Y la salvación no se pierde, como muchos dicen por ahí. ¿Quiere decir que ya puedes pecar todo lo que quieras? No. Y la prueba está en Hechos 4, capítulo 4, versículo 23, hasta Hechos, capítulo 5, versículo 11, donde se puede ver cómo el comienzo de la iglesia fueron ungidos y Ananías y Zafira fueron castigados con su vida por engañar al Espíritu Santo. El Señor castiga a sus hijos como nosotros castigamos a los nuestros. Bien, aquí una historia muy bonita que la podéis leer, he dado aquí los versículos para que la veáis. Cuando empezó la iglesia, fueron ungidos con el Espíritu Santo, hay un momento de eurofobia de la salvación, ya sabían que eran salvos, y decidieron que tenía propiedades o tenía terrenos, venderlos y poner ese dinero a los pies de Pedro para que repartiera entre los más pobres, entre las viudas, los huérfanos y el que hiciera falta. Y así se hizo. Pero ¿qué pasó? Vinieron Ananías y Zafira y vendiendo una propiedad o un terreno, hicieron 2 montones, cogieron un montón para ellos y otro montón lo llevaron a los pies, ¿no? Y lo llevaron con ese ímpetu de decir, que nos vean cómo que buenos somos, y que vean cómo llevamos el dinero ahí, Pero el Espíritu Santo a Pedro le dijo, me están engañando. Y en ese momento, pues le dijo, ¿qué ha pasado en tu corazón? ¿Por qué ha engañado al Espíritu Santo? Y en ese momento pues cayó muerto. Y cuando vino la mujer le pasó lo mismo, y la sacaron y la enterraron. Son 2 personas que eran selladas con el Espíritu Santo, eran salvas, pero Dios los castigó por mentir de ese modo al Espíritu Santo.
y les quitó la vida. Pero es que Dios, si tú mientes, yo digo que nosotros somos castigados porque mentimos queriendo y sin querer, evidentemente, somos así. Todos, los no salvados, somos así. Pues nos puede castigar con que nos pongamos malos, con que nos quedemos sin trabajo, con que hay que llamar a un familiar, incluso quitándonos la vida, evidentemente. Por ese temor que le tenemos al Señor, ¿no? A Dios, ese temor que le tenemos de que puede ser castigado, hay que intentar, dentro de lo posible, por lo menos no pecar queriendo, aunque digo que es muy difícil, muy difícil. Muy difícil y yo diría casi imposible. Pecamos queriendo y sin querer, evidentemente, y a veces pues somos castigados, bien caemos enfermos o lo que sea, evidentemente. Bien, el tiempo es corto, pero esto es la llegada del Señor, nuestra bendita esperanza. Ahora es el momento, ahora es el lugar. No espera mañana, haz las dos premisas lo antes posible. No te quedes en el arrebatamiento, que es el próximo acontecimiento en el calendario de Dios. Del arrebatamiento de la Iglesia de Cristo ya he hablado en otros vídeos. Si queréis podéis buscar mis vídeos en YouTube o TikTok o cualquier medio que tengo puesto los vídeos, y hay más hermanos que hablan del arrebatamiento y el próximo acontecimiento en el calendario de Dios, una cosa que está próxima. No sabemos las fechas, porque no sabemos las fechas ni el día, pero sabemos y intuimos que está muy, muy cerca de acontecer ese momento en que nos vayamos con nuestro bendito Señor. Anhelamos ese momento los genuinos salvados. Mucha gente no ha escuchado ni lo que era el arrebatamiento. A mí hace poco me pasó con una pareja que no había escuchado lo que era el arrebatamiento. Les prediqué, hoy en día son salvos, pero no creyeron, no sabían, realmente no saben lo que era el arrebatamiento y se lo expliqué. Bueno, con este vídeo espero que con que uno se salve ya merece la pena gastar el tiempo que haga falta en hacer estos vídeos. Así que un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.